Saludos hermanos, bienvenidos una vez más. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Sí, queridos hermanos, nos puedes ubicar por nuestras redes sociales, nuestros enlaces registrados por aquí mismo. Mis queridos hermanos, vamos a Lucas 32, la palabra del Señor dice así. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Repetimos, no he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Queridos hermanos, este curso básico de evangelismo que estamos transmitiendo todas las semanas nos llama a una reflexión, nos llama a prepararnos en el Señor en estos momentos críticos para llevar su palabra. Evangelismo, ¿cómo evangelizamos? Llevamos un versículo bíblico, un texto, lo desglosamos y utilizamos, puede ser nuestro mismo testimonio personal, para llevárselo a aquella persona que necesita en verdad un cambio en su vida. En estos momentos, mis queridos hermanos, donde tenemos un avivamiento por la falta, la gente está, ustedes lo podrían ver en los medios de comunicaciones, donde la gente está buscando al Señor. Quiere decir que si nosotros nos preparamos en esto, en evangelizar, en aprender las normas, en buscar al Señor, nosotros vamos a salir preparados, ir y buscar a estas personas que están, quizás algunas no están muy ubicadas. Quizás nos cerraron las iglesias, sí, pero tenemos una iglesia en cada casa. Estamos orando, estamos alabando al Señor, buscando al Señor cada día más. Así que nosotros, hay mucha gente que también está buscando a Dios. Pues muchos no están orientados. Muchos dicen, yo amo a Dios, también quiero a Dios porque yo hago el bien, yo no hago el mal. Yo no tomo licor, yo no tengo vicios. Y busco y soy una buena persona, pero no conocen a Cristo como en verdad deberían de conocerlo. Así que, mis queridos hermanos, este curso, esta orientación evangelística es una oportunidad grande para llevar a estas personas al Señor, encaminarlos, decirles y llevarlos al arrepentimiento, que es el tema de hoy. Arrepentimiento, visión, misión igual a propósito que tiene el Señor con cada uno de nosotros. Así, mis queridos hermanos, que vamos a buscar, vamos a orientar a aquellas personas que no conocen al Señor para traerlos, salvar a esas almas que están allí. En estos momentos no podíamos pensar de que nuestras iglesias se iban a cerrar, ¿verdad? Estamos muy cerca de la venida del Señor. Hay plagas, esto que ha pasado, este virus que está en el mundo. Entonces nosotros en Venezuela, nosotros en el sitio donde radicamos, debemos de prepararnos, salir a la calle cuando haya la oportunidad de hacerlo y buscar a aquellas personas para explicarles el motivo, el propósito y la visión, enseñarles cómo se debe buscar la visión de Cristo para ir y salvar sus vidas. Estamos hechos, hermanos, a buscar, a salvar almas. Nosotros como cristianos tenemos tres elementos básicos. Uno es la oración. La oración es la comunicación con Dios. La oración es la parte íntima con Dios que debemos tener cada cristiano. En segundo lugar tenemos la palabra del Señor. La palabra es vida. En estos dos elementos tenemos algo importante, que es la comunicación con el Señor. El Señor nos habla por medio de su palabra. Pero nos hace falta algo importante, que es el tercer lugar. Es llevar a una persona para Cristo. Llevar una persona para Cristo. Si usted es cristiano y no tiene esas tres alternativas, hay que hacerlas. Estamos mal. Primero, la oración.
la comunicación con Dios. Segundo, la palabra. Y tercero, llevar a una persona para Cristo. Porque lo tenemos como un mandato. Muchos pensamos y decimos, es que yo no soy evangelista. Todos somos evangelistas de una forma porque tenemos un mandato, y lo dice Marcos 16:15, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todos los que somos cristianos tenemos ese mandato lógico de ir y llevar la palabra, de prepararnos para ir y llevar la palabra. Hay personas que el Señor les ha dado un don, y el don de evangelista es una persona a la cual el Señor llamó para ese don. Su pasión es evangelizar, sus palabras es evangelizar, buscar a Dios. Es una pasión que está dentro de muy de él, y es llamado para eso. Hace milagros. Así, mis queridos hermanos, que estamos preparados a buscar la palabra. Yo he tenido encuentros con personas que no conocen al Señor. Tienen edad, son jubilados. Hace poco me llegó un señor que era jubilado, me dice, no, hermano, yo no puedo recibir al Señor porque yo no puedo ser evangélico porque tengo muchos problemas. Pero yo soy feliz así como estoy. Yo fumo, tengo ese vicio de fumar, tengo el vicio del licor y tengo 2 mujeres. Y tal como estoy bien. Pero en Lucas 1:37 dice, le dije, siga, para el Señor no hay nada imposible. Yo le dije, hermano, Dios transforma vida. Dios es Dios. Dios ha hecho milagros, hermano, que usted ni yo lo podemos entender. Pues yo le invito, vamos a la iglesia con el cigarrillo, con el licor y con las 2 mujeres. Y Dios se va a encargar de transformar su vida. Se lo puedo asegurar. Dios ha hecho cosas más grandes que esas. Mis queridos hermanos, muchas veces ponemos muchos peros para conocer al Señor. Decimos que no podemos vivir una vida en Cristo porque voy a dejar muchas cosas en las cuales yo me divierto, pero es porque no conoces a Cristo. Yo recuerdo, hermanos, que yo sigo un pastor que nació aquí mismo en Latinoamérica. Él es un pastor muy famoso, y sus prédicas son temáticas y utiliza muchas historias para sus prédicas. Él nació en un país acá mismo, en el sur. Es como Venezuela porque tiene la sierra que viene siendo el páramo, tiene la costa y tiene el centro. Él dice que él nació en la sierra. Allí en la sierra hay muy poca fruta, prácticamente nada de fruta. Se come mucho cordero, hay mucho trigo, mucha papa, pero en verdad que frutas se come muy poco. Él va a estudiar teología a la capital. En la capital, en el instituto, conoce a una muchacha muy linda, dice él, muy bella, en la cual se hacen novios. Ella nació en la costa, donde hay mucha fruta, mucha diversidad de frutas allí. Se enamoran y se casan. Él dice, es mi actual esposa. Y aquel día del matrimonio pasó la noche y en la mañana cuando me levanto, pero yo había visto una fruta allí en la capital, que era una fruta que a mí nunca me ha gustado, y la probé un día, porque yo veía aquella fruta que no encontraba cómo la gente la podía comer, y era la papaya, la lechosa. Un día la probé y yo dije, no sé por qué la comen. A resumidas cuentas, mis hermanos, mi esposa, mi linda esposa, que nos casamos la noche anterior, me levanto un poquito más tarde, ella se levantó primero y prepara el desayuno. Cuando yo me levanto, veo aquella mesa blanquita, unas flores que yo le había regalado el día anterior, están sobre la mesa, aquella mesa bella, aquella mujer feliz porque había hecho un desayuno especial. Y veo en el centro de la mesa una papaya.
una lechosa. Y yo me quedé asombrado. Y veo mi esposa, después que hacemos el matutino, ella pica mitad de papaya para ella y mitad para mí. Y yo me quedo viéndola, pero yo veía aquellos ojos, aquella recién esposa, esa esposa tan bella, con aquella dulce, como hizo aquella el desayuno, como lo hizo y cómo yo le iba a echar un tobo de agua encima a ella, decirle que no iba a comer eso, que no me gustaba. Yo me quedé callado y la vi. Entonces recordé un cuento, una historia que me pasó cuando estaba pequeño, que mi mamá nos ponía a todos los hermanitos en fila india con una correa y nos daba aceite de resino para purgarnos. Era lo peor que podía haber. Y mamá era con una correa y teníamos que tomarnos aquello. Y a mí no me gustaba. Mi mamá me dice, en la vida vas a comer cosas peores que esta. Pica y traga. Traga, porque así debe ser. Y yo no pensé nunca que aquella historia, aquel cuento, aquella vivencia de mi madre me iba a servir para este momento. Y yo mirando a mi esposa, tomo la papaya, pico, y me acordé de mi madre, para adentro y tragaba. Para adentro y tragaba. Mis hermanos, al siguiente día en la mañana me levanto y veo sobre la mesa otra papaya. Entonces yo le digo a mi esposa, oye, ¿te gusta la papaya? Ella me dice, sí, en mi casa nunca hemos desayunado sin papaya. Para mí la papaya es muy esencial en mi desayuno. Y yo dije entre mí, Señor, ¿y yo voy a comer papaya todos los días de mi vida? Ahora, mis hermanos, yo tengo con mi esposa 25 años. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es mi fruta predilecta? La papaya. La papaya. Y así nos pasa a nosotros cuando buscamos a Cristo. Y así nos pasa a mucha gente cuando vamos a Cristo. No nos gustan muchas cosas de Cristo. Pero en el camino a Cristo, cada día nos enamoramos más de Él. Nos enamoramos más de la palabra. Estamos en oración permanente. Cuando llegamos a aquel día por primera vez, no nos gustan muchas cosas. Y pensamos que es lo peor que puede pasar en nuestras vidas, que nos van a quitar muchas cosas. Para vivir en Cristo es una forma de vida maravillosa. Cada día estamos más en Él. Cada día le buscamos más a Cristo. Y viene Lucas y dice, yo no he venido a buscar a justos, he venido a buscar a pecadores para el arrepentimiento. El Señor no vino por justos, el Señor vino por aquellos pecadores. Es maravilloso cuando el Señor utiliza a un pecador para que sane a otro pecador. El Señor no utiliza ángeles. Ese trabajo quizá lo querían hacer los ángeles, pero es el Señor, es el hombre, es el humano, el cual va a ser, tiene que tener ese arrepentimiento puro ante el Señor, prepararlo, darle su visión, su propósito, y Él va a buscar a otro pecador. Es lo grande que hace el Señor. Lucas, me gusta cómo escribe Lucas. Lucas fue un investigador nato. El Evangelio de Lucas, si lo vemos, aprendemos muchas cosas, porque Lucas iba al hecho, donde fueron los hechos, fue a los familiares, fue al sitio de los acontecimientos. Lucas no era un discípulo, pero era un discípulo de Pablo. Iba a Roma, donde estaba Pablo preso. Lucas tiene un evangelio edificador. Si vemos las parábolas en Lucas, tiene más parábolas que en otro evangelio. Lucas ha hecho un evangelio de investigación.
en ese momento estaba el Talmud. La Talmud era una Biblia oral, una traducción oral que había en ese momento. Y había la traducción, el Pentateuco, la Torá, pero la Biblia, esa traducción oral, Talmud, era lo que se sentaban aquellos judíos en aquella época para comentar los acontecimientos que pasaban. Pues Lucas también fue a ellos, se informó. Este es un evangelio que me encanta como Lucas hace su trabajo en esta parte. Hoy hemos conocido al Señor, hemos conocido la palabra, pero también vamos a hacerle seguimiento a aquellas personas las cuales ya hemos ganado para Cristo. Vamos a entonces a aprender lo que es la visión del Señor, la visión, la misión, que es igual al propósito que tiene el Señor con nosotros. Pero para eso el propósito es estar cerca de Dios, estar lleno del Espíritu Santo. Pablo dice en su palabra: eres pueblo escogido, soy linaje escogido. No dice seréis linaje escogido, soy linaje escogido. Juan dice somos hijos de Dios, no dice seremos hijos de Dios, no. Quiere decir, mis queridos hermanos, que debemos estar preparados. Nuestra misión como evangelista, el Señor tiene que hacer la obra y demostrarle a nosotros, a las personas, que el Señor hizo la obra primero en nosotros, para que ellos vean que nosotros somos luz de la tierra, sal del mundo, para que ellos vean que el Señor ha hecho el trabajo en nosotros primero para poder nosotros llevar. Nosotros tenemos que demostrarles y hacerles ver a ellos que el Dios que predicamos primero hizo el trabajo en nosotros. Porque ellos quieren seguir los pasos nuestros como evangelistas. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Nuestro carácter tiene que ser cambiado. Por eso que en el arrepentimiento tenemos ese cambio. Un cambio genuino. No decir, Señor, estoy arrepentido, pero seguimos en el pecado. No. Debemos, Señor, estoy arrepentido de mis pecados, pero me alejo de los pecados y voy a ti, Señor. Muchas veces hay cristianos que de verdad como que vamos a arrepentimiento y luego continuamos en el pecado. Y no es así, mis hermanos. Debemos demostrar a las personas nuestro carácter que está en Cristo. Ser amables. Muchas veces vamos a ciertos puntos de la iglesia y hacemos hasta una pregunta, cualquier cosa, y esto parece que estuviésemos en una alcaldía, en la forma como nos responden, en la forma como hacen. ¿Dónde está entonces ese carácter cambiado? Este tiempo, este virus nos ha hecho cambiar mucho. El pastor dijo, los tiempos que vendrán no son iguales. Tenemos que cambiar. Tenemos que ir buscando la forma de cambiar, de dar una imagen positiva delante de las personas para que ellos entiendan. ¿Te recuerdan la metamorfosis del gusano de seda? Se convierte en un capullo, una crisálida, una mariposa. Pero a gusano jamás vuelve, queda en mariposa. A gusano jamás retrocede. Nosotros, como cristianos, no debemos retroceder. Debemos continuar y continuar. Que hay problemas, sí hay. Pero siempre buscando el carácter de Dios. Siempre estando en el Señor. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar de mente. Arrepentimiento es cambiar la estructura de la mente. Arrepentimiento es nacer de nuevo. Arrepentimiento es un regalo de Dios. Así que voy a darles vamos a empezar con la visión del Señor. La visión que nos da el Señor. Y con esa visión podemos tener la misión, el propósito, donde nosotros vamos
a trabajar en la obra de Dios. En la vez pasada le hablamos de la misión que empezó el Señor, la misión que continuó nuestro amado Jesucristo, la misión que continúa los discípulos de Cristo y la misión que continuamos nosotros. Es una gloria, es algo especial que el Señor nos dio, un trabajo de misionero, llevar la palabra, trabajar en su palabra. Quiero que busquemos en Proverbios 29:18. Y dice el Señor allí, la primera palabra que está allí es profecía. En el original es visión. En hebreo es Jackson. Y dice allí en Proverbios 29:18, sin profecía, sin visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Si vemos en la palabra del Señor, tenemos allí, hermanos, muchos ejemplos donde el Señor da visión a aquellas grandes personas, a aquellos grandes reyes, da una visión, da un propósito en los cuales ellos tienen que trabajar. En Ezequiel, vamos a Ezequiel 12, Ezequiel, estamos en Jeremías, vamos luego a Ezequiel 12:21. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijos de nombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice que se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Dice el Señor: diles por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Dile pues que se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Dios es el que da la visión. Dios, tenemos en Él la visión y nos lo da. Y hay otro versículo que es Isaías, un poquito más atrás está Isaías. Vamos a ver Isaías 1. Isaías 1. Vamos por aquí. Isaías 1 dice el Señor 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio cerca de Judá y a Jerusalén en días de Usías. Cuando hablamos del rey Usías, antes de pasar a Isaías 6, vamos a ver un poquito el texto. En Segunda de Crónicas está, en Segunda de Crónicas 26. Vamos a ver el texto de rey Usías. ¿Quién era el rey Usías? El rey Usías, dice la palabra, el 26 dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, como rey. Pero me dice un poquito más acá, en el 4 me dice: él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a toda cosa que había hecho Amasías su padre. Él hizo todo lo bueno, igual que su padre lo había hecho. Persistió Usías, 16 años, persistió. Este rey Usías fue nombrado a los 16 años que muere su padre Amasías. Tuvo como rey 52 años. Pero aquí dice también, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. El profeta Zacarías estaba en ese momento allí, entendiendo en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó Jehová, Él le prosperó. Fue prosperado ¿por quién? Por el Señor. Y le dio una visión. Usías fue un rey, aparte de ser joven, hizo muchas cosas
buenas para este pueblo de Israel. Pero si vamos un poquito más adelante, al 16 nos dice: mas cuando ya era fuerte, 69 años tenía ya en esa época, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para ser arruinada, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová. Queridos hermanos, nosotros tenemos una visión de Cristo. Dios nos da la visión y nos prospera. Una vez dije yo en una clase esta palabra: muchas veces sabemos cómo empezamos en Cristo, no sabemos cómo terminamos, porque a veces el hombre busca gloria para el hombre y no gloria para Dios. Lo dije en una clase esto: mucho cuidado, le digo, cuando vayamos a predicar, cuando vayamos a llevar la palabra, mucho cuidado, que si la gloria no es para nosotros, porque sabemos cómo empezamos, no sabemos cómo terminamos. Pablo estaba preocupado. Pablo decía: mi espíritu, Señor, va a ti, pero mi cuerpo va al pecado. Yo no sé si voy a terminar. Era una pelea todos los días, si él iba a terminar su obra o no. Pablo, el gran Pablo. Pero aquel día que él ya sabía que le iban a crucificar, le iban a matar, a cortar la cabeza, él le dice en aquella carta, la última carta a Timoteo, le dice: he logrado, he culminado la gran batalla. Pues, hermano, la pelea es fuerte que tenemos como cristianos, no es fácil. Y ya voy por mi galardón que me van a dar y le darán a todos los que creen en Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Este rey, a los 69 años, quiso entrar a quemar incienso en el altar. Pues no. Azarías y 80 hombres valientes le dijeron: no, tú eres rey, pero solamente se permiten los hijos de Aarón que quemen incienso en el altar. Y él decía: yo soy rey y yo mando y yo quemo incienso. Nosotros, cuando hacemos algo, cuando pronunciamos una palabra, un gesto, estamos siendo vistos, hermanos, por Dios, por los ángeles. Nos están viendo, no podemos escondernos de Dios. Todo lo que estamos haciendo lo están viendo. Y él decía: yo soy rey, y cargaba el incensario en la mano para poner incienso. Se afrentó a Azarías, a todos los hijos, a todos los sacerdotes. Inmediatamente vino lepra en la frente. Lepra en la frente. Y Uzías fue tapado con muchos paños para sacarlo a una casa para que muriese por su lepra. Terminó mal Uzías. Cuando el Señor dice que lo prosperó, él persistió. Pero la visión que tuvo él fue buena. Fue bendecida por el Señor. Pero esa bendición no la supo manejar. Porque el poder al hombre cambia. Y debemos darle todo al Señor. La gloria es para el Señor de todo lo que estamos haciendo, de lo que hacemos. Cuando llevamos la palabra, esa alma es ganada por el Señor. El Espíritu Santo fue el que decidió en ese momento y dijo: sí, te salva esa alma para el Señor. Muchas veces llevamos el Evangelio y las personas no lo aceptan en ese momento. Pero el Espíritu Santo está haciendo el trabajo de allí. Ahora, cuando vamos a Isaías 6, cuando ahí está muriendo el rey Uzías, hay otra visión de Isaías. Y él ve al Señor sentado en su trono. El Señor está tranquilo, está sentado en su trono porque está bien, todo está bien. Pero está muriendo el rey de Israel en ese momento. Y dice entonces, en la visión que le da el Señor a Isaías, entonces dice estas palabras: en el año
en que murió el rey Usía, vi al Señor sentado en su trono y con serafines, con 6 alas, con 2 tapaban su rostro, con 2 tapaban sus pies y con 2 volaban. Y él dice, yo estaba en medio de aquel pueblo con labios inmundos, con palabras inmundas, y un serafín se acerca a mí y me dice, los quinciales de las puertas sonaban, se estremecían, y dice Usía, y viene el serafín, me pone con tenazas, con carbón encendido sobre mis labios y me dice, estás perdonado. Yo pensé que era la muerte, estás perdonado. Y el Señor decía, ¿y ahora a quién yo enviaré? Y yo le dije al Señor, envíame a mí, envíame a mí. Y es cuando nosotros vemos la misión del Señor que nos da, debemos estar preparados para ser enviados. Debemos tener un corazón dispuesto para ser enviados. Es la visión que nos da el Señor. Es la visión que debemos tener todo creyente. En otra palabra, si usted entregó la vida a Cristo, Dios le dará una visión, un propósito para salvar vidas. Y usted será bendito de Dios. Porque en Lucas 1:37 dice, el ángel Gabriel dice, para Dios no hay nada imposible. Queridos hermanos, en Lucas 5:32 dice, he venido a llamar a justo, sino a pecadores para el arrepentimiento. En lo que estuvimos viendo, debemos activar nuestra misión. Debemos buscar nuestra misión y activarla para llevarla y pedirle dirección al Señor para llevarla a cabo. ¿Cuál es tu misión? Evangelista, busca tu misión. Cuando entiendas que es tu misión la cual debes desarrollarte, el Señor te va a bendecir. Muchas veces estamos muy ocupados en otras cosas de la vida. Estamos ocupados, nuestro vaso se llena en el yo, en otras cosas, y ponemos de último las cosas del Señor. Debemos más buscar, no sentarnos en un banco y esperar allí, porque si no tenemos esas 3 cualidades de cristiano, orar, buscar la palabra y de llevar a una persona para Cristo, no estamos bien delante del Señor. Recuerden, sin santidad no verás al Señor, dice Hebreo. Debemos entonces buscar nuestra misión y trabajar en la obra del Señor. No quedarnos sentados allí, sentados esperando no sé qué, y no trabajamos en la obra. Vamos a ver Efesios 1. Vamos a Efesios. Estamos de Gálatas, pasamos a Efesios, aquí estamos Efesios. Efesios es una carta que hace Pablo maravillosa, es una oración que hace Pablo a ese pueblo de los Éfesos. Efesios es una palabra maravillosa que hace, pero como es muy largo el 1 completo, vamos a leer parte de lo que es de ese pasaje, de lo que hace Pablo. Y dice, vamos a empezar con el 17. Y dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y en el conocimiento de Él. Vamos a repetir. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, no os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y seguimos el 18. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que seáis cuál es esperanza a los que os ha llamado, a cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y el 19 dice, cuál la supereminente grandeza de su poder
para que nosotros, los que creemos, según la operación y del poder de su fuerza. Aquí entendemos algo en esta oración que le hace Pablo. Por aquí algo que me gusta que dice Pablo empezando la oración, aquí está el resultado en la oración pedir en lo que hemos leído, pedir cuando hacemos la oración. Pero aquí algo bonito, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tenemos una visión maravillosa. Me encanta la Biblia, cómo la Biblia se expresa, cómo la Biblia podemos ver. Y ahora hacemos una pregunta, una interrogante, cuando dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿os dé qué? ¿Nos dé qué? Sabiduría y revelación. Sabiduría y revelación. Y más adelante dice, para que sepáis qué, cuáles son las riquezas de la gloria, el poder que nos va a dar el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que buscar la visión. La visión. Y aquí vemos, y aquí mismo dice en el versículo 1:18 dice, alumbrando los ojos. ¿Alumbrando los ojos de qué? Alumbrando los ojos de nuestra misión. Y vamos a ver algo bonito que está aquí en la palabra. Me emociona todo esto, me emociona hablar de la palabra, de la visión. Vamos a hablar de la visión. Vamos a Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús estaba sentado a la diestra del Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan de Juan? ¿De Esteban? Esteban vio la visión de Cristo. Esteban vio al Señor sentado a la diestra. Y si vamos a Hechos 26:15, dice el Señor, yo entonces dije, ¿quién eres tú? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ustedes se dan cuenta cómo el Señor aquí habla con amor. Habla bello el Señor Jesús. Es un hombre que era amor lo que desplegaba en su presencia. Para mí, el mejor maestro que puede haber en historia es Jesús. Su enseñanza era con amor. Su enseñanza era linda, era bella. Y cómo habla el Señor así, Jesús en esta palabra. Y cómo hablamos muchas veces nosotros los cristianos, con altivez. Tenemos que fijarnos un poco más en las palabras de Jesús. Tenemos que fijarnos un poco más en el Evangelio de Jesús para ser cristianos verdaderos. Y el Señor dice, yo entonces dije, ¿quién eres tú, Señor? Dice Saulo en ese momento, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la visión. Pablo pasó de perseguidor a perseguido. Pablo tuvo la visión. Dios le dio la visión y Pablo la continúa, su visión. Las palabras de tu Señor son edificantes, son lindas. La Biblia es linda, la Biblia es bella. Y si vamos a devolver un poquito atrás, Hechos 15, del 7 al 9, dice así,
Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniéndole sobre la cerviz de los discípulos un yugo que en nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La visión. Cuando Pedro descubrió su misión, cambió su vida. Era un hombre fuerte, un hombre de carácter fuerte. Cuando entendió su misión, cambió su vida. Sabía cuál era el propósito de él. Cuando Juan, el hijo del trueno, conoció su visión, cambió su vida. Y cuando Pablo conoció su visión, cambió su vida. Es que el arrepentimiento es lo que dice en Mateo 3:2, y dice Juan el Bautista, dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que descubrir nuestra misión, para el cual fuimos llamados, para que ese propósito se realice entre nosotros, para que ese propósito trabajemos en ello con la bendición de Dios. Queridos hermanos, nuestra visión, tenemos que activar nuestra visión. Muchas veces estamos ocupados. Y hay la visión, la misión más importante, que es ir y predicar el evangelio. Ponemos excusa cuando hay una predicación en tal parte y nos invitan en nuestra iglesia. La principal visión que tienes tú como cristiano, y visión y propósito, es ir y predicar el evangelio. Hemos venido a otra cosa aquí. Somos salvos, ¿por qué? Porque tenemos que llevar el evangelio de Cristo. Alguien vino una vez y nos habló de Cristo. Él hacía su propósito. Nos rescató donde estábamos, en ese pozo. Entonces nosotros debemos continuar esa misión, ese propósito, para seguir adelante. No podemos estar sentados esperando, mis hermanos. La palabra clave para el plan de salvación se llama arrepentimiento. La palabra clave de la Biblia se llama arrepentimiento. La palabra clave para ir al reino de los cielos se llama arrepentimiento. La palabra clave del arrepentimiento es la fe. Debemos de debemos de buscar lo que descubrimos en la Biblia. La maldad es un enemigo de Dios. La muerte es enemigo de Dios. Satanás y sus demonios son enemigos de Dios. Que un grupo de judíos llevaron al Señor a la cruz, son enemigos de Dios en ese momento. En Romanos dice la palabra: y aquel hombre que no está en Cristo es un enemigo de Dios. Con esto queremos culminar. Con esto queremos decirte que debemos tener una clara visión, una clara misión y un claro propósito para llevar la palabra, para trabajar en la obra de Cristo. De ir y buscar a aquellos pecadores, porque ellos no conocen ahora a Cristo. Nosotros también estuvimos allí en ese plano,
no conocíamos a Cristo. Y a su gloria, hoy estamos en Cristo, llevando su palabra, trabajando en su obra. Debemos buscar a Cristo. Mis queridos hermanos, fuerza y voluntad en Cristo para seguir adelante. Les quiero mucho, les amo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en ustedes y que sigamos adelante cada uno en su labor que nos dio el Señor para seguir adelante, en los dones espirituales que nos dio a cada uno. Esos dones tenemos que desarrollarlos. No podemos guardar los dones porque vamos a rendir cuenta por los dones espirituales que nos dé. Vamos a llevar la palabra. Vamos a evangelizar. Vamos a salvar almas para Cristo. Que Dios los bendiga. Hasta una nueva oportunidad.